Perdón, Fortino, te interrumpo rapidísimo. Me gustaría tomar los comentarios de los cinco en la cuestión de que, pasando por esa perspectiva que comenta el maestro, cómo nos encontramos, mucha gente que no tiene el conocimiento de lo que es a lo mejor un gestor cultural, lo que es claramente la cultura, pasarlo por las actividades diarias, cotidianas que comentaban ustedes, las marchas, los plantones que vivimos a diario en nuestra ciudad. Quisiera que nos pudieran dar un breve diagnóstico de cuál es la perspectiva actual del desarrollo en nuestro estado de la cultura, ¿no? Y lógicamente es necesario, por la diversidad que tenemos en nuestro estado, incluir lo que son los pueblos indígenas, ¿no? Quisiéramos escucharte, por favor. Sí, bueno, yo quisiera, para poder abordar el asunto del desarrollo cultural en Oaxaca, yo quisiera hacerle algunas preguntas a ustedes, y bueno, a todos los que estamos aquí. Por ejemplo, los oaxaqueños nos sentimos orgullosos de Monte Albán, Santo Domingo, hasta el Teatro Macedonio de Alcalá. Yo les hago una pregunta: de esa generación que construyó el Teatro Macedonio de Alcalá, a la fecha, todas estas generaciones que hemos estado en Oaxaca, ¿qué hemos construido? O sea, dígame una obra, un espectáculo, un monumento, no sé, algo que tenga que ver con esa grandeza de la cultura oaxaqueña. No lo hemos hecho. Y perdón que yo les diga esto, porque este es un antecedente muy importante. Los oaxaqueños nos sentimos orgullosos de la cultura de Oaxaca, pero las nuevas generaciones no hemos construido absolutamente nada. Y les digo nada en el sentido de que sí, o sea, hacemos promotoría cultural, gestoría cultural, se ha construido, se han hecho grupos de teatro, tenemos músicos, somos una potencia musical en el país. No obstante, no estamos a la altura del pasado cultural de Oaxaca. O sea, el pasado cultural de Oaxaca es muy fuerte. Y se lo estoy diciendo esto precisamente, y esta reflexión va en ese sentido. Y tiene que ver con lo que planteábamos al principio, lo que es la cultura y lo que es culto. Oaxaca es un país lleno de cultura, pero lamentablemente con una población actualmente muy inculta. O sea, yo les voy a poner ejemplo. Yo hace 15, 20, bueno, cuando las primeras generaciones de esta universidad hicimos un muestreo, una encuesta sobre el uso de espacios culturales. Esta después yo la repliqué en la Univas, sobre todo un poco enfocando el uso cultural y resulta, creo que si lo hacemos ahorita actualmente, y sería muy interesante que se pudiera hacer otro levantamiento igual, pero digamos que de cada 10 personas, 6 no conocen Monte Albán, ¿no? De cada 10 personas, 8 no han entrado al Museo de Arte Contemporáneo. Y así nos podemos ir haciendo. Entonces eso habla de que no tenemos ni siquiera un uso, ya no digamos que aportamos ni que producimos, sino que no tenemos un uso de los servicios y los productos culturales en Oaxaca. Y se los digo por esto, o sea, eso no significa de que estamos en crisis, ¿no? No, porque somos el estado que genera más cultura en todo el país, incluso arriba del Distrito Federal. Nosotros estamos metidos ya hace un buen rato en el periodismo cultural y, por ejemplo, nosotros tenemos una cartelera casi que compite con la del Distrito Federal, considerando que el Distrito Federal poblacional y territorialmente es muchísimas veces más grande que esta ciudad. Por ejemplo, hablando de la ciudad capital de Oaxaca, pero en Oaxaca hay alrededor de 5 eventos culturales al día. O sea, desde todos los niveles, desde los niñitos que fueron a presentarse aquí a la Alameda con su pastorela, hasta la venida, no sé, de Paquito de Rivera o Lila Downs, una cosa, o sea, son 5 más o menos el promedio, son 5 o 4 eventos diarios. O sea, eso no lo tiene ningún estado del país. México, el Distrito Federal lo tiene, pero les digo, estamos proporcionalmente hay una diferencia diametral, ¿no? Y yo se los decía por este sentido, porque lamentablemente uno de los problemas en el desarrollo cultural de Oaxaca ha sido precisamente la desinformación. Y yo se les digo, y un problema muy serio que, bueno, adelante lo vamos a tratar, es la parte de la difusión. El ejemplo, les voy a poner el ejemplo más claro, y estoy hablando un poco de desarrollo cultural para que veamos cómo a veces no se entiende cuál es el sentido de la actividad cultural y de la promotoría cultural. Por ejemplo, yo voy a poner una exposición, una gente que pone una exposición en una galería, vamos a suponer que el local es de él, tiene que pagarle, si es que el artista le presta la obra, porque si no en otras condiciones, pero tiene que pagar al que monta la obra, tiene que pagar los seguros de la obra,
tiene que pagar los canapés, y lamentablemente lo que sucede en Oaxaca es que al último es, hay que invitar a la gente, ¿no? O vamos a invitar a la prensa. Si se fijan, lamentablemente la mayoría de las notas que hacemos los periodistas culturales hablamos en pasado. Se presentó fulanito y estuvo precioso, la gente estuvo extasiada, pero cuando leemos la nota nos decepciona, pues si hubieras yo estado, ¿no? ¿Por qué no estuve a tiempo? Pues porque los organizadores hicieron la conferencia de prensa media hora antes del evento, ¿no? O sea, eso en Oaxaca es clásico, ¿eh? Y es como, a veces yo siento que es como una tara. Y yo digo, ¿por qué es una tara? Porque con tanta inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de todos los especialistas y todo, lo mínimo que hay que pensar es en invitar. Entonces, otro ejemplo igual, en los centros culturales yo he visto que le dicen, a ver, ya están los carteles, y agarran un muchito, a ver, vete a pegar, ahí donde puedas, donde te den permiso pegar. O sea, ¿por qué? Porque no, lamentablemente, no tenemos en el ámbito cultural, muchas veces en estos espacios, no tenemos la suficiente visión como para decir, vamos a sectorizar, a mí me interesa que a esta conferencia venga determinada gente, que a esta exposición vaya determinada gente, y hacia ahí voy a dirigir la difusión. No, aquí es como en Pueblo, ¿no? Salir así como que se invita, que va a venir el circo, ¿no? Y la verdad es que, perdón que yo se los diga, estoy brincando un poquito hacia adelante de la parte de difusión, pero esto ha tenido que ver mucho con el desarrollo cultural de Oaxaca. Entonces, lamentablemente voy a decir una cosa, por ejemplo, los grandes músicos actuales oaxaqueños empezaron formándose en Oaxaca, pero tuvieron que terminar en otro estado o en otro país, porque en Oaxaca no hay expectativas. Gracias, Fortino. ¿Una otra participación? Bueno, sí, Fortino, eres demasiado drástico en algunos casos. Yo no diría que no se ha construido nada, que no solamente es Monte Albán. No, tenemos gente como Francisco Toledo que ha hecho cosas extraordinarias para Oaxaca. Tenemos a don Alfredo Hart, que dentro de todo lo que ha hecho cosas interesantísimas. Una recuperación de San Pablo es increíble. O una recuperación del Museo de las Culturas en Santo Domingo, que lo hacen hace aproximadamente 30 años para acá, es increíble. La propia Casa de la Cultura oaxaqueña tiene 40 años. Y puedo decirte que hay más de 450 bibliotecas en todo el estado. Y eso es un desarrollo cultural. Y quiero decirte que hay más de 60 casas de la cultura en el estado a partir de don Pedro Vázquez Colmenares para acá. Y a partir del lado quiero decirte que hay más de 52 casas del pueblo. O sea, que se ha construido un patrimonio cultural, claro que se ha construido. Y lo hemos hecho todos los que hemos estado de alguna manera ahí, ¿no? Ya vamos a tirar el Teatro Álvaro Carrillo, que bueno, se construyó mal en un espacio inadecuado, pero pues estaba construido y funcionó durante un tiempo. No seamos tan drásticos, sí hay cosas, sí se han hecho. Hay un desarrollo cultural patrimonial, claro que lo hay. Y no solamente las bibliotecas, no solamente las casas de la cultura, no solamente las casas del pueblo. Hay muchos centros que están funcionando. Está el Centro de los Pintores Oaxaqueños, por ejemplo, el MACO, como decíamos, está ahí presente, que es el Auditorio Guelaguetza, lo tenemos. En fin, sí hay una construcción. Tal vez no han pasado los 3 siglos o los 4 siglos que deban de pasar para que reconozcamos que Monte Albán existe, o para que reconozcamos, no han pasado los 100 años del Teatro Macedonio Alcalá, a lo mejor también, ¿no? Pero pues bueno, tenemos otros centros muy importantes dentro del estado de Oaxaca y sobre todo dentro de la ciudad de Oaxaca. Yo estoy de acuerdo en la falta de información y estoy de acuerdo en que hace muy poco tiempo platicábamos con José Luis, y no me dejará mentir, con Vidal alguna vez platicábamos, que el periodismo cultural en Oaxaca no es más que un reporteo de algo que efectivamente ya sucedió. Por la falta de conocimiento del propio periodista, no está preparado. O sea, si nosotros le preguntamos ahorita, viene Otelo, y si yo puedo preguntarle aquí a los periodistas, ¿quién fue Otelo? ¿Quién lo escribe? ¿De dónde nace Otelo? ¿Cuál es la idea de Otelo? ¿Qué sucede con Otelo? Es una ópera, ¿no? ¿Por qué retoman el tema de los celos? ¿Por qué se retoma? ¿De dónde nace el tema de los celos? ¿Por qué nada más es producir la ópera y decir, bueno, aquí está? ¿Qué periodista en este momento le ha informado a usted que el sábado se presenta Otelo en el Teatro Macedonio de Alcalá en una ópera? ¿Y qué es? ¿Por qué se reproduce así? ¿Por qué no viene en vivo? ¿Qué periodista le ha informado a usted de eso? No hay, es que no tiene preparación.
efectivamente, va a las galerías, va a las exposiciones, va a los eventos cuando ya están para poder informarse de lo que va a informar mañana. Ahora, yo quiero reconocer aquí públicamente que efectivamente hay gentes como Fortino, hay gentes como José Luis, hay gentes como Vidal, que han llevado y se han capacitado últimamente, probablemente de los 5 años para acá, se han capacitado en el área de un periodismo cultural, porque no existía. Nuestros periodistas de antes no sabían ni qué era el periodismo cultural. Pensaban que con reportear el evento cultural que se había realizado, eso ya estaban haciendo periodismo cultural. Entonces, efectivamente, falta información, pero también falta capacitación. Y si no capacitamos nosotros, y si los que estamos en un momento dado en las áreas de gestoría y de formación del Estado principalmente, no nos abocamos a pensar en una capacitación en todas las áreas de la cultura, no estamos haciendo nuestra chamba. Y esto es política cultural, una política cultural que no existe en Oaxaca, perdónenme que se los diga, pero que no existe en Oaxaca. Claro, el que no existe una política cultural ya es política. Gracias. Adelante, José Luis, por favor. Bueno, cierto es lo que dice el contador y cierto es, sería innegable decir que en las páginas culturales pocas veces se lleva a la reflexión, no solamente, bueno, incluso al conocimiento, ¿no?, de lo que se está dando a conocer. Y en esta cuestión hay muchos factores que intervienen, ¿no?, desde la misma naturaleza con la que se desarrolla el periodismo en Oaxaca, la responsabilidad de los dueños de los medios de comunicación, pero una parte muy importante, y que yo lo he dicho siempre, ha sido a partir de las propias instituciones. O sea, yo invito al periodista a que vaya a ver determinada obra, sea del carácter que sea. Yo cómo le nutro al periodista de qué va a ver, qué va a comunicar si el periodista no tiene el conocimiento. Yo cómo me preocupo como institución, por ejemplo, el Teatro Macedonio Alcalá, cómo se preocupa porque yo, José Luis, sepa qué significa la ópera, o yo sepa apreciar la ópera, o simplemente conozca su pantalla de alta definición que tienen en el Teatro Macedonio Alcalá, y que yo se lo comunique a la gente, si ellos no se preocupan ni siquiera por eso. Entonces pareciera que nada más lo único que se busca de pronto es llamar al reportero o al periodista para que legitime a través de los medios que están haciendo un trabajo cultural en Oaxaca. Y muchas veces el trabajo incluye una talacha muy fuerte, que no se trata nada más de hacer eventos, sino de cultivar realmente y dar ese conocimiento al público, a periodistas, a la misma señora que vende los boletos, a la persona que hace la limpieza en el Teatro Alcalá, a lo mejor, porque si no es lo mismo que limpie la puerta de madera con un trapo húmedo a que la limpie con un trapo seco, conociendo la antigüedad del inmueble. Entonces son muchas cosas que van más allá de eso, ¿no? Entonces creo que en este desarrollo cultural pues hace falta un acto de conciencia por parte de todos. Ya hace rato me hacían una entrevista acerca de los altares de muertos y yo creo que comentaba que mientras las gentes que están dirigiendo, creando estas políticas culturales desde el gobierno, desde el municipio, desde turismo del estado municipal, cultura, primero tienen que estar cerca, deben de probar lo que es Oaxaca, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que van a reinaugurar el Jardín Sócrates cuando ni siquiera ha quedado bien, cuando ni siquiera resolvieron el problema de las neveras, que era el estar en un medio ambiente donde les toca aire, lluvia y sol. Ni siquiera, pero ya lo van a reinaugurar porque existe un elefante por ahí que se llama Centro de Diseño de Oaxaca, que están creando disque cosas que querían uniformar a las neveras, que piensan entrar a los mercados a uniformar a la gente. Entonces, de repente se da uno cuenta que estas políticas y este desarrollo está en manos de gente nefasta, que a veces ni es de Oaxaca, y bueno, no es necesario ser de Oaxaca para apreciar un rasgo cultural, sino simplemente se trata de vivir las cosas, de conocerlas de cerca, de comer, de saborear, de disfrutar,
no nada más de ir y aplaudir en la Guelaguetza, no, sino sentir realmente lo que eso significa, lo que significa un baile, disfrutar del colorido o entender la simbología de los textiles, ¿no? Realmente, o sea, va más allá de eso. Entonces, mientras eso no se entienda, yo creo que no puede haber un desarrollo cultural en Oaxaca, y yo creo que estamos cada vez más lejanos de que eso suceda. Gracias. Adelante, maestro, por favor. Bueno, una política cultural en Oaxaca debería partir exactamente igual como se ha dicho, ¿no? De las mismas comunidades. Y el gobierno no tiene que ser el rector de las acciones culturales, sino el facilitador para que las comunidades, a partir de diferentes propuestas, puedan hacer lo que corresponde. O sea, el paternalismo gubernamental poco a poco se ha ido dejando, pero que a veces en esta parte cultural, pues como que no tenemos la madurez para dejar que las comunidades ellos mismas propongan diferentes alternativas. En Oaxaca se ha dado todo el desarrollo cultural a partir del turismo. Yo soy una comunidad de aquí, Valles Centrales, San Jacinto Amilpas, y bueno, ahí se creó la Feria de la Tlayuda, ¿no? Con la finalidad de traer el turismo, o traer a los mismos de Oaxaca como una forma de comercio, una forma de subsistencia, ¿no? Y a partir de ahí se establecieron diferentes políticas municipales que permitan favorecer esa venta de las tlayudas, desde crear en próximos meses un espacio como andador para que las personas que nos visiten puedan transitar libremente, de empezar a darle mayor impulso a la Casa de Cultura de San Jacinto Amilpas con un proyecto de construcción de un inmueble nuevo, más funcional. O sea, el municipio como que vio esa opción de inversión en el plano económico, y de eso dio como resultado que estableciera algunas políticas en educación y cultura distintas al paternalismo, ¿no? Ahorita quien está invirtiendo o quien tiene que invertir ya no es el municipio, sino la misma comunidad. Entonces, un Estado o el gobierno del Estado que esté marcándonos qué tiene que hacerse es muy complejo, porque en los estados, además de pluricultural, es enorme y muy difícil, ¿no? Pero si nos da la facilidad para poder desarrollar distintos proyectos, creo que es mucho más fácil. Y como ejemplo de ello es la licenciatura, ¿no? La licenciatura tiene una rectoría de tanto el gobierno del Estado como de la universidad, pero la autonomía para que la misma Escuela de Bellas Artes establezca sus proyectos en torno a su formación, a su difusión y a las estrategias de trabajo de los gestores. Entonces creo que por ahí podría darse ese aspecto, ¿no? Ya dejar un poco más de autonomía a las comunidades, darle las facilidades para hacer este proceso, y la profesionalización de cada uno de los actores creo que nos va a ayudar en ese aspecto. Decía Fortino, no sabemos vender, pues es que para saber vender hay que formarse en ese campo, ¿no? Yo no sé vender, entonces tengo que aprender cómo se vende, cómo se difunde, a vender como el hecho de difundir, ¿no? Por ejemplo, este evento, ustedes a quienes le invitaron, es solamente para ustedes, debió de venir a algunas otras universidades. Esos puntos, como dice Fortino, tiene razón, se ven después que pasó, en la evaluación, a ver cómo nos fue, pero el profesional los ve antes. Un contador que no sabe cuánto va a ganar una empresa en un año, pues simplemente no lo contrata, ¿no? Un médico que no sabe cómo va a evolucionar su paciente después de una operación, pues simplemente está mal en ese proceso, ¿no? Entonces nosotros en este plano, tanto del periodismo como del gestor, debemos tener que buscar estrategias de formación y de actualización constante para que los eventos como que le invierten ustedes mucho tiempo, recursos, invitaciones, pues estén con la gente que le interese este proceso. Obviamente no puede ser para todos, porque a cada uno nos interesa cosas distintas, pero sí es interesante que vengan más personas, que vengan más clientes, para que el evento en sí mismo cumpla ese proceso, ¿no? Hay eventos masivos, decíamos la Guelaguetza, ¿no? Ya no necesitan difusión, y aún así se hace la difusión a nivel internacional porque queremos que venga gente de fuera, ¿no? Pero eventos nuestros, digamos de nuestro municipio, de nuestra casa, de nuestra escuela, deben tener una política de difusión distinta, y bueno, tenemos ahora muchas facilidades para poder hacerlo. A lo mejor nos falta mirar ese espacio, ese espacio de profesionalización. Gracias. ¿Quieres participar? Sí, adelante.
Bueno, retomando lo que decían también acá, sí es cierto que tenemos un patrimonio muy grande, ¿no? Simplemente aquí en la ciudad mencionaban a Francisco Toledo, mencionaban a Alfredo Harp, pero también hay que preguntarnos qué pasa con esos espacios culturales, si es cierto, ¿no? Si no hay una difusión que directamente llega a los públicos que tengan que llegar, ¿no? ¿Qué pasa si en ese intermedio entre el centro cultural y el público el mensaje no se está dando de la manera correcta? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Que si vamos al Diago nos encontramos a las 20 personas que están yendo al Maco, que están yendo al Centro Fotográfico o que están yendo al Teatro Macedonio Alcalá, ¿no? Entonces aquí viene otra vez el trabajo de los gestores culturales, de los periodistas culturales, de la misma gente que está impulsando todos estos eventos, ¿no? Porque no tiene caso estar haciendo una obra de teatro para las 20 personas que solamente están transitando en esos espacios culturales que ya existen en el centro, ¿no? Sino hay que ampliar un panorama, ¿no? Y entonces a partir de eso va a empezar un desarrollo mucho más sólido para Oaxaca, ¿no? Desde el hecho de repartir carteles no solo en la Casa de la Cultura o en los cafés en donde sabemos que hay gente interesada en ir a ver una obra de teatro, ¿no? Sino ir más allá, ir a las colonias, ¿no? A las colonias populares, ir a los municipios y decirle, bueno, ¿saben qué? Tenemos toda esta oferta, ¿no? Tenemos cine, tenemos música, tenemos literatura, tenemos danza. Bueno, Oaxaca, ¿qué cosa no tiene, no? Entonces, más bien hay que centrar el trabajo en la difusión, en buscar la mejor manera de atraer al público, ¿no? Atraer a la sociedad para que se estén llenando estos centros culturales. Hay un tema aquí que tiene que ver con la formación de públicos. Pues bueno, primero también como periodistas, hablamos desde el punto de vista como periodista, también tengo que informarme yo, tengo que prepararme yo para poder preparar al público, ¿no? Para poder atraer al público. Mencionaba la situación de la ópera. Mucha gente aquí no va a la ópera porque no conoce la ópera y porque se ha creado una mala fama de que la ópera solamente, que a la ópera solamente van personas cultas, ¿no? Personas que están relacionadas a eso. Hace un par de días que estuvo lo del circo de Moscú, a mí me sorprendió ver mucha gente que nunca había visto en el teatro, pero que además tiene esta idea de que al teatro se va de traje, ¿no? Y con joyas y todo eso. Y bueno, hay que acabar también con esos conceptos, ¿no? Al teatro puede ir cualquier gente, cualquier persona tiene derecho a estar en una manifestación artística de cualquier tipo, ¿no? Desde ahí creo que hay que empezar a trabajar para atraer a más público, atraer a más gente a esas manifestaciones. Y creo que es una cuestión de preparación y de organización, porque el patrimonio cultural se puede quedar así intacto, puede ser un elefante blanco si la gente no va, ¿no? Gracias.